Un cordial saludo. Quiero darle un saludo al consultor de la Organización Panamericana, José Pablo Escobar, a la presidenta en Colombia de la Liga contra la Violencia Vial, Mari Botajaccio, a la asesora del Ministerio de Transporte, Miriam Carvajal López, al jefe seccional de Tránsito y Transporte de Medellín, Mayor Wilson Rosales, al secretario de Tránsito, Rafael Nanclares, a los representantes de los gremios que nos están acompañando esta mañana de FENALCO, la subdirectora de movilidad del área metropolitana, al doctor Villegas, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, a los conferencistas nacionales e internacionales que nos acompañan en el día de hoy. En el tema de movilidad, uno recibe permanentemente una cantidad de preguntas que son como complejas de resolver. Quizá, por ejemplo, una misma persona le pregunta a uno si va en el carro, ¿por qué se han instalado tantos semáforos? ¿Por qué no se utilizan más puentes peatonales? Pero si esa misma persona es peatona, dice, ¿por qué no es fácil caminar en la ciudad de Medellín? Preguntas como, ¿por qué no se prohíbe más el ingreso de vehículos y de motos a la ciudad? ¿O por qué hicieron unas pirámides en la Avenida Oriental como un bien suntuoso, aunque la verdad han salvado muchas vidas? Todos los días la pregunta de la movilidad está presente porque definitivamente impacta muchísimo. Si un ciudadano de la ciudad de Medellín visita una ciudad de Europa o Estados Unidos, viene sorprendido por el orden con que allí la gente se desempeña en la movilidad. Pero no se pregunta tal vez, lo que hay que preguntarse y es ese mejor orden en la movilidad, ¿de dónde viene? Definitivamente yo creo que sí hay fundamentos en la cultura compartida de una sociedad que nos ayuda en general a ser mejores ciudadanos, ciudadanas, mejores personas. Pero también es evidente que la infracción a la ley y a las normas está correlacionada con la posibilidad de que la infracción sea sancionada. Si uno comete una infracción y la posibilidad de ser sancionada es muy baja, pues sigue cometiendo. Si la posibilidad de ser sancionado es alta, hay precaución, hay cuidado. De tal manera que quienes, por ejemplo, han dicho que las fotomultas por el tema de velocidad o de semáforos no van con nuestra idiosincrasia, más o menos lo que nos quieren condenar es a que seamos una sociedad del desorden, donde la vida, yo creo que valor supremo siempre de cualquier sociedad y deber fundamental de preservar para cualquier gobernante, sea una cosa accesoria y que la ciudad sea una pista más o menos despejada para la circulación de los vehículos. Pues nuestro concepto es que hay que trabajar desde luego en la fundamentación cultural y pedagógica, y quizá la sociedad ideal es aquella donde las personas autorregulan sus comportamientos. Esa es una democracia, diría, perfecta. No voy a alta velocidad porque pongo en riesgo la vida de otros y la mía. Paro cuando la señal lo indica. No me embriago para conducir. Eso es, digamos, el ideal social. Tenemos la capacidad de llegar a ese ideal, de tener sociedades que solo por la voluntad de las personas vayan a esos comportamientos. Permítanme en eso ser muy escéptico, porque de todas maneras tenemos ciertos instintos, no sé si biológicos, anclados de todas maneras en lo profundo del ser, que nos lleva
a ciertos comportamientos que no son ideales. En segundo lugar, somos unos convencidos de que hay que lograr que el tema de la infracción en movilidad esté ligado al contexto de transformación social. Me explico. El señor Giuliani, quizá muchos de ustedes han ido a mencionar esta teoría, pero para nosotros es muy importante. En la ciudad de Nueva York tenía un problema de criminalidad inmenso. Y pensando cómo resolver la criminalidad, él lanzó una teoría que le funcionó bastante y es: si hago control a las pequeñas infracciones sociales, logro disminuir criminalidad. Aparentemente dos cosas distintas, pero él mostró que tienen una altísima relación. Sociedades donde abunda el crimen también son sociedades donde abunda el desorden social, y sociedades donde se incumplen masivamente las pequeñas normas son nicho donde el crimen crece mucho más fácil. Entonces lanzó su famosa teoría de la ventana rota, que en un ambiente donde empieza un deterioro, si ese deterioro no se arregla, no se transforma, pues se va multiplicando. Es como el ejemplo de la ventana que se rompe en una escuela, no se repara y luego vemos unos tras otros rotos todos los vidrios. Por eso, el sentido de educación ciudadana para nosotros tiene ese tema de la vida como el valor central. Y esa defensa de la vida como valor central en el terreno de la movilidad se ve sujeta a muchas incomprensiones, a muchísimas. Tanto es que también se utilizan como banderas electorales. Por ejemplo, yo acabaré las fotomultas, porque es una medida pues, que de inmediato podrá hacer sonreír a muchas personas, sobre todo cuando se dice además que es una medida para beneficiar a particulares. Pues en el caso nuestro la concesión no es a particulares, es a una empresa municipal que es UNE. Pero en otras ciudades eventualmente habrán concesionarios particulares de una relación económica con el municipio, pero ahí no está lo sustancial. Es decir, cobra un privado o un público, que eso es un tema de administración. Yo siempre prefiero que sea un público. Lo sustancial es que ese candidato no busque la alcaldía haciendo retroceder la sociedad, porque ganar elecciones es fácil, tener mejores sociedades es muy difícil. Y el desafío no es ganar elecciones, el desafío es tener mejores sociedades. Y desde luego nosotros empezamos todo ese proceso formativo y nos vamos a la base. Estamos atendiendo hoy en día 82.000 niños de los sectores más pobres, ya no solo en salud y nutrición, sino en procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Qué aspiramos? A que sean hombres y mujeres más integrales, más sanos, de mayor inteligencia, pero también de mejores desempeños sociales, de mayor capacidad de relacionamiento constructivo en la sociedad. ¿Cómo resolver estas dicotomías de una economía que tiene una base de crecimiento en la producción de automotores, de un país como Colombia que se abre a través de tratados de libre comercio a países con producción masiva y de muy bajos costos de vehículos y de motos, con los derechos también del ciudadano de poder caminar la calle, con la defensa del medio ambiente? Es complejo y digamos que no es complejo solo para Medellín y para Colombia, sino que es uno de los dramas que enfrenta hoy, pues en general el mundo. En Corea, a donde tuvimos el gusto de ser invitados, nos demoramos del aeropuerto a nuestro hotel 2 horas y media, en un trayecto que era relativamente corto. Recientemente, en algunas ciudades de Estados Unidos, entre Miami y Fort Lauderdale, nos vimos en la siguiente circunstancia: pues se va por las orejas esas entrecruzadas al infinito y se llega a un punto en que hay que detenerse y tomar filas interminables para llegar a algún punto ya de la ciudad.
Y ahí está el desafío. Escuché alguna vez a una persona que dijo, quizá con mucha intuición e inteligencia, que los que más abogamos por bajarnos del carro particular somos los que vamos en carro particular. Porque en general lo que tiene la gente es la aspiración al vehículo como una medida de ascenso social. De ascenso social. ¿Es el vehículo un problema en sí mismo? Yo creo que no. El tema está en si creamos la conciencia donde sean conciliables el uso del vehículo particular, sistemas públicos de calidad y otras formas de movilidad. Estamos avanzando en un puente aquí importante de la ciudad de Medellín, que quizá lo diseñamos ya pensando de distinta manera. Los puentes de esta ciudad para cruzar el río se hacían para los vehículos y unas franjitas muy estrechas, como aburridas para caminar, para el peatón. Pues hemos decidido que ese puente que llamamos Gilberto Echeverri tenga andenes muy generosos y que sea agradable de cruzarlo, para que tenga jardines, que tenga una franja para el sistema de tranvía que va a cruzar por allí, es decir, que tenga garantizado el sistema público de transporte y que mejore la movilidad del vehículo particular, porque nos empata el sistema regional con el sistema de los balsos y otras vías del sector del poblado. Con la Cámara Colombiana de Infraestructura, aquí está el doctor Villegas, que ha sido un líder de esta iniciativa, visitamos a Santiago de Chile. Y creo que nos inspiró Santiago de Chile para pensar en un proyecto de la ciudad de Medellín de inmensa magnitud, de mediano y largo plazo, porque Santiago de Chile tiene la circunstancia de que hay un río también que la atraviesa, el río Mapocho. Entonces allí han generado un desarrollo que ellos llaman la costanera, no sé muy bien por qué, porque ahí no hay ningún mar ni nada que se pareciera, donde vías de peajes mucho más rápidas se combinan con vías normales que puede usar cualquier ciudadano y adicionalmente con miles y miles de metros de espacio verde y público agregados y generados para una ciudad que escasamente los tenía. Un conjunto de empresas desarrollaron esa propuesta para la ciudad. Pues es muy complejo avanzarlo, además que en Colombia no hay todavía, es un tema absolutamente inédito, concesiones urbanas de movilidad. Pero pongámoslo en esta perspectiva. Hay quienes tienen capacidad de consumo y quieren pagar por su tiempo. Tienen capacidad y quieren pagar por su tiempo. Pagan por accesos más rápidos a determinados sitios. Y ese privilegio, que exige construirles unas infraestructuras muy específicas, permite al mismo tiempo mejorar la movilidad a otros. La movilidad y el concepto de la movilidad también tiene que ser redistributivo, porque si no es redistributivo, pues entonces los sistemas públicos y las otras formas de movilidad terminan arrinconadas. Yo tengo mucha fe que ese proyecto, que además ya se declaró por parte de la Junta Metropolitana como hecho metropolitano, así ese tipo de decretos del área metropolitana, puede empezar a desarrollarse, ojalá en una próxima administración. Sería el proyecto de mayor futuro en esta ciudad, que nos dejaría en 10, 15 años una transformación de este valle. Yo parece que estuviera en campaña, ¿no? No lo estoy, pero sí creo que después de lo que hemos hecho y de lo que hemos aprendido es importante por lo menos poner en la esfera social algunos elementos de esta discusión. Lo que hemos hecho hasta ahora es básicamente superar retrasos. En movilidad de vehículos, esta ciudad estaba desconectada de los sistemas regionales. Hemos trabajado mucho en las conexiones viales hacia el sur, en las conexiones hacia la doble calzada de Atillo.
Hemos mejorado infraestructuras. El puente de la 33 fue ampliado. Estamos construyendo el puente de la Somadera para hacer un sistema de movilidad horizontal en la ciudad que no existe. Aquí siempre baje al río, transite y vuelva y suba. Hay que hacer más elementos de movilidad horizontal. Estamos en este puente Gilberto Echeverry Mejía. Hemos preservado la infraestructura vial de la ciudad. Básicamente podemos definirnos como una ciudad que tiene muy buenas condiciones su malla vial. Pero al mismo tiempo que hemos estado estimulando los sistemas de ciclovías, habría que reconocer las siguientes cosas. Primero, que la ciudad, y me incluyo como alcalde, no ha logrado un uso más masivo de la bicicleta. Por la topografía, no lo sé. Porque nos falta impulsarla, desarrollarla más, no lo sé. Hemos logrado disminuir la accidentalidad sobre la base de mucho control en la embriaguez, en el tema de las infracciones generales de tránsito y en procesos permanentes de pedagogía. Pero no dudo que el tema de movilidad será de gran peso para la administración siguiente. El país va a crecer en los próximos años a ritmos históricos. Un país que crecía 2, 3, máximo 4%, va a estar creciendo entre el 5, 6, 7, 8%. Eso implica que si en estos años que han pasado han ingresado a nuestro país 25, 30% más de automotores, en los años siguientes esa cifra puede crecer. Ahí se demandaría una infraestructura al infinito. Y viene otro tema poco popular, pero necesario. La infraestructura vial hay que desarrollarla especialmente con sistemas de valorización. Porque el desafío de lo social no puede abandonarse. Uno como alcalde, mirando las geografías sociales de precariedades inmensas, históricas, yo creo que difícilmente puede pensar en invertir en infraestructura. Pero bueno, la ciudad necesita infraestructura, listo. Si uno quiere un privilegio, es la filosofía con que están funcionando ahora muchos países y ciudades. Si uno quiere un privilegio de vías para poder circular, pues toca pagar más por eso. Yo cuando fui candidato dije valorización y impulsamos la restauración de la valorización en la ciudad. Ha sido complejo con los primeros usuarios posibles de esa valorización, pues llegar a definir el número de obras Pero ahí está, yo creo que no es cuestión de imponerla socialmente, sino de llegar a la comprensión de que son elementos necesarios para el desarrollo. Los que somos ciudadanos de Medellín sabemos que uno de los graves errores fue haber sometido a votación lo que se llamaba el proyecto 500, ¿se llamaba así? Para la transformación del poblado. Y hoy todo el mundo se resiente de haber tomado esa decisión. Pues bueno, con explicaciones sólidas y con pedagogía permanente, creo que tenemos que llevar a que sectores con capacidad de pago ayuden a la financiación de esas infraestructuras. Viene el capítulo de las concesiones urbanas, que hay que utilizarlo de manera optimizada, de tal manera que las ciudades puedan seguir invirtiendo en sus sistemas públicos de transporte, que son muy costosos. Ampliar a través del sistema de tranvía 4 kilómetros, pues nos vale $250 millones. Proporcionalmente tendríamos otro sistema en la carrera 80, no digo que eso vale, pero simplemente haciendo un ejercicio, que desde la Guacatala, por la 80, por el Liceo de la Universidad de Antioquia y Pascual Bravo, hasta la terminal del norte, podría valer unos $750 millones. Es muy costoso, pero es obligación del Estado construir el sistema público de transporte de calidad.
Porque si le pedimos al ciudadano que abandone el vehículo particular, él va a decir, ¿y en qué me muevo? En sistemas precarios, en autobuses que van a 80, 100 kilómetros por hora, que frenan de manera inesperada, que pues hay gente que ha tenido que acostumbrarse a eso, pero quienes han accedido a otras formas de movilidad no se acostumbrarán. Multiplicar los viajes a pie son muy importantes ya desde el punto de vista estadístico en esta ciudad, pero está demostrado que si los andenes son generosos, el territorio se encoge. Analicen el tema del poblado, que fue una polémica inmensa, que cómo íbamos a recortar los carriles de los vehículos. Era imposible pensar que existieran andenes generosos en la avenida del Poblado, pues esos andenes generosos de hoy en día hace que mucha gente haga trayectos a pie que inevitablemente hacía antes en vehículos. Y así tenemos que construir un sistema de caminar en la ciudad, lo mismo que un sistema para otras formas de transporte. Me estoy extendiendo y quiero terminar con lo siguiente. Nos gusta entender el concepto de movilidad dentro de la concepción más general que ilumina nuestro gobierno, que es profundo respeto por la vida. No hay razón posible, jamás sustentable, para poner en riesgo la vida de las personas y mucho menos para acabar con ellas. En segundo lugar, convencido de que hay que trabajar mucha pedagogía, que esa formación es mejor aún si viene desde la infancia, pero que si no existen medidas efectivas de control, es muy difícil instaurar la disciplina. Que ser disciplinados en ciertas áreas, en cómo manejo las basuras, en cómo me muevo en la ciudad, a pie o en el vehículo, terminan influyendo en otro tipo de comportamientos más graves, de manera positiva o negativa. Que el proyecto de movilidad debe contemplar sistemas diversos y preservación del medio ambiente. Que el sistema de movilidad que se construya no puede ir en contra de la inversión social, que en ese aspecto entonces las inversiones más importantes del Estado y del municipio tienen que ser sobre los sistemas públicos y en la construcción de infraestructuras que benefician más a los particulares sobre la base de los sistemas de valorización y de plusvalía. Medellín, no solo en materia de movilidad, sino en muchos aspectos, ha venido evolucionando. Tenemos la enorme ventaja de una sociedad que ya empieza a evolucionar más rápidamente que sus propios gobernantes, que sus propios líderes. Una sociedad que se va volviendo más exigente, una sociedad que en general es bastante comprensiva sobre las medidas que hemos adoptado. Desde luego, en ciertas épocas y momentos es fácil tratar de destruir, pero vuelvo a lo que se dije, el problema no es elegir o hacerse elegir, el problema es tener mejor sociedad. Y en este tema de la movilidad, hoy somos mejor sociedad que antes, pero nos falta todavía ser aún mejores en el futuro. Muy buenas deliberaciones, muy buen día, muchas gracias.